Buenas noches, queridos hermanos. Estamos saludando a todos ustedes desde nuestro hogar con mi esposa, deseando que llegue un saludo cariñoso para cada uno de ustedes allá en sus hogares. Después de haber participado del momento de adoración a nuestro Dios, hoy vamos entonces a exponernos a la palabra del Señor. Y voy a invitarles para eso a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a esta hora nos permites exponernos a tu palabra santa. Ha quedado una inquietud en mi mente en cuanto a lo que se exponía a la ocasión pasada, Señor, y espero que ahora pueda quedar claro para tu iglesia, y para eso ruego humildemente la asistencia de tu Santo Espíritu para que pueda ser claro en la exposición, y tu iglesia para que también tenga esa asimilación que se requiere cuando se expone tu palabra santa, y así se pueda llevar a la práctica. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos permites alimentarnos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos listos. El miércoles pasado se expuso un versículo del capítulo 18 de los Salmos, y ese versículo pues nos introdujo a un concepto muy importante en el Antiguo Testamento, pero diría yo, y aún más importante en el Nuevo Testamento, hermanos, nada más que a veces no lo definimos con esos términos. Pero vamos, el versículo 29 del capítulo 18 dice: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. O como traduce la versión Reina Valera edición 90, y con mi Dios, esta misma expresión, asaltaré ciudades amuralladas. Y eso nos permite entender, hermanos, que se trata entonces de una guerra que le conocemos, y ya ustedes han escuchado, como Guerra Santa. Y esta Guerra Santa también ya no vamos a volver a expresarlo como lo hicimos el miércoles pasado, salvo brevemente en los conceptos básicos. No podemos hablar de Guerra Santa sin dejar de considerar que los participantes, además de confiar plenamente en Dios, acuérdense del pecado de David con el censo, además de confiar plenamente en Dios, o en que Dios les ayudará y por lo mismo los hará victoriosos en la guerra, también deben santificarse para que Dios se manifieste en ellos. Y esta era una condición de la Guerra Santa. Y es interesante que esto lo conocía muy bien Israel. Nosotros ahora pareciera ser estar un tanto ajenos a esos conceptos, pero es bueno revisarlo, hermanos. Y me quedé inquieto, hermanos, y algunas cuestiones en las que yo pueda apreciar que hay falta de enseñanza, o con mayor claridad algunas cosas, o vaya a traer en ustedes una incertidumbre, un desánimo con lo que se ha expuesto. Bueno, me veo en la responsabilidad de ampliar esos conceptos. Por lo tanto, nos hemos de detener ahora en el versículo que ya tratamos, y tiene que ver con el versículo 29, y con ese concepto de Guerra Santa. Después de esto, ya que quede claro, pues ya continuaremos, aunque quiero decirles que los demás versículos también están en ese contexto de Guerra Santa. Por lo tanto, es justificable que ahora me amplíe en exposición de Guerra Santa, o de este concepto de santificarse, porque los demás versículos de todas maneras lo van a referir. Es más, hermanos,
Si ustedes tienen a la mano ahí el salmo que se leyó en el momento de adoración, que tiene que ver con el Salmo 18, versículos 28 al 34 hasta el 35, si leemos cuidadosamente nos vamos a dar cuenta que van a aparecer algunas expresiones que las vamos a entender si la definimos en ese contexto de Guerra Santa. Termina diciendo, y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Bueno, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Nuevamente, escudo es a todos los que en él esperan. Y al referir este concepto de escudo está refiriéndose de esas armas que son necesarias en una guerra. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová, y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y aquí está hablando también de la capacitación divina para la guerra, y quien hace perfecto mi camino. Estos términos, si nosotros los definimos o los queremos entender independientemente al concepto de Guerra Santa, nos va a llevar a no ser, cuidadosos en la interpretación bíblica, y terminamos, como se dice, violentando los textos bíblicos. Por eso el concepto de Guerra Santa es un concepto que debe ampliarse ahora. Continúa diciendo, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Todo esto lo debemos definir en ese contexto de guerra, de el campo de batalla. Y continúa diciendo, quien adiestra mis manos para la batalla. Noten ustedes, versículo 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Sigue hablando de guerra, hermanos, sigue hablando de guerra. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Bueno, lo cierto es esto, hermanos, que no solo es el versículo 29 que refiere lo de Guerra Santa. El versículo 29 nos introduce para considerar los siguientes versículos en ese concepto de Guerra Santa. Y esto es lo que me ha llevado entonces a detenerme para ampliar esta exposición. Y aquí quiero decirles, hermanos, que algunos textos son muy llamativos, pero a veces se sacan de contexto. Y qué bueno que podamos cantar esos estribillos bonitos. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Sí, pero el significado de esos versículos y de todos los que están acá se deben definir en un contexto de Guerra Santa. ¿Está bien? De Guerra Santa. Y entonces no vamos a violentar la interpretación de la sagrada palabra de Dios. En eso debemos ser muy cuidadosos, hermanos, y esa es mi responsabilidad. Bien, así es que como una especie de justificación para continuar la exposición de Guerra Santa, y dentro de este concepto de Guerra Santa hay algo que debe considerarse como esencial. Así como dijimos, la confianza en la ayuda divina para vencer al enemigo, también de parte de Dios, de parte nuestra, está el santificarnos. Y aquí me voy a permitir reafirmar lo que en cierta forma les dije la vez pasada. Tendemos nosotros a no considerar lo que Dios expresa en su palabra para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Esto, diríamos, tristemente es un tanto común, pero no quisiera que la iglesia o ustedes que conforman parte de la iglesia lo hicieran sin mayor reflexión en la Escritura.
Con esto les quiero decir que hablamos de la manifestación de Dios y que Dios nos va a ayudar para vencer nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras crisis, que Dios va a permitirnos ser victoriosos, que Dios está con nosotros y Dios está con nosotros. Pero queridos hermanos, es que no es así nada más por así. Dios quiso estar con su pueblo, sí, y de parte de Dios hubo toda una iniciativa maravillosa para manifestarse en su pueblo, para pelear sus batallas y convertir a Israel en victoriosos, o las tribus en las que se manifestaba. Pero eso sí, a ellos se les pedía que se santificaran. Y es que hay un concepto que tal vez a algunos no les gusta que se insista mucho, pero la presencia de Dios debe entenderse en un ámbito, en una atmósfera de santificación. La manifestación de Dios se da en un ámbito de santificación. Sí, y no solo porque Moisés tenga que quitarse las sandalias porque el lugar donde está santo es, sino que en lo general, en cuanto a nosotros que hablemos de la presencia de Dios en nuestras vidas, la ayuda de Dios para enfrentar al enemigo, Dios pide que ustedes y yo nos santifiquemos. Y esto puede reafirmarse aún más, hermanos. Y hay pasajes muy especiales, no lo dije el miércoles pasado, pero ahora sí aprovecho de decirlo. No voy a decir los demás, hermanos, pero al menos uno de ellos. A ver, como es un estudio bíblico, voy a pedirles a ustedes que busquen en sus Biblias, en el capítulo 23 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 23. Y aquí es donde vamos a entender, así como Dios quiere, tengan a la mano ahí, así como Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y al vencer al enemigo, así también exige de nosotros que estemos en esa condición que tiene que ser así, hermanos, de una santificación. Lo expresamos y cuando adoramos y cuando alabamos a Dios hacemos referencia a ese Dios santo. Y si vamos a basarnos en Isaías, diremos: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. O de acuerdo al Apocalipsis: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero este concepto de un Dios santo demanda que los hombres también se santifiquen para poder gozar de la presencia de Dios. Y que quede claro, hermanos, no nos engañemos. Queremos la manifestación de Dios en nuestras vidas, pues nuestras vidas como recipientes propicios para que Dios se manifieste deben estar limpias. He ahí la razón del por qué el Espíritu Santo, como vamos a tocar después, tiene esa manifestación, pero en las vidas que han dispuesto que sean llenas de su divina presencia. Bien, vamos, Deuteronomio, ¿lo tienen por ahí? 23. 9 al 14. Y es interesante también que se expresen algunas cosas que pareciera ser pues no muy propias, pero está hablando de este contexto de purificación. Algunos pueden enseñarlo como una cuestión higiénica. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con los títulos, hermanos. Por ejemplo, a la versión Reina Valera le pone un título ahí de leyes sanitarias. Bueno, y eso tal vez nos lleve a no apreciar desde el título. Por eso les digo que no dependan ustedes de esos títulos. Algunos están muy bien, pero otros pues tal vez no nos ayuden tanto. Y después de todo, los títulos han puesto los que tienen que ver con las impresiones o traducciones.
pero no son versículos bíblicos, está bien, porque aquí el tema no es exactamente, o el énfasis no es exactamente una cuestión de leyes sanitarias por higiene del cuerpo, del ambiente donde estamos, sino porque Dios exige eso para manifestar su presencia y ayudarnos en la guerra. Vamos, dice el versículo 9, voy a permitirme leerlo. Si estuviéramos juntos, leeríamos todos, pero bueno, sigan con su vista y vamos a ir comprendiendo esto. Cuando salieres a campaña, es decir, a la guerra, ¿está bien? Y este es el contexto, es una guerra santa. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala o sucia. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, ¿se dan cuenta? Por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, de donde están todos los soldados ahí instalados, los guerreros. Hay un espacio fuera de ese campamento, un poco retirado. Saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua. Y cuando se hubiere puesto el sol, ya oscureciéndose, podrá entrar en el campamento, pero no puede entrar si no se purifica. Hermanos, esto espero que ustedes vayan guardándoselo en su mente y corazón. Continuamos. Tendrás, y esto hasta pareciera ser algo que pues no tendría caso referirlo, ¿verdad? Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres cuando estuvieres ahí fuera del campamento, en un lugar retirado que ya se designaba oportunamente, cavarás con esa estaca, con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Y esto lo está determinando Dios, hermanos. Vas a, pues ya saben las necesidades que se tienen, entonces irás y terminando tú cierras ese hoyo que cavaste con la estaca y te regresas. Pero esto nos hace ver que Dios no quiere ninguna inmundicia. Sí. Lo debemos considerar, como les digo, sabiendo que lo que se va a dar ahí es una guerra santa y por lo tanto Dios se va a mover en el todo y quiere Dios moverse con toda libertad, pero no puede estar Dios en algo que sea sucio, que sea impuro. Esta es la razón por qué les digo, hermanos, no fabriquemos la presencia de Dios en nuestras vidas si antes no hemos procurado esa purificación, esa santificación. No es bíblico, hermanos. Algunos lo desean, lo quieren, lo dicen, pero ¿dónde está? Por eso, con cuidado y siendo estrictos, hermanos. Continúa diciendo, ya para terminar, y creo que nos va a quedar muy claro este asunto, hermanos, eso espero. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, lo que les decía, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Ahí está. Por eso les pido que lo lean. Está en la Biblia.
Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Porque si Dios encontraba algo inmundo, pues no podía estar y se retiraba y no participaba con ellos. Quizá no gusta, a veces hasta molesta que se insista en estos asuntos. Hoy estamos viviendo tiempos tristes, preocupantes al menos para mí como pastor y fundamentando en la santa palabra de Dios mi postura, donde pareciera ser que decimos nosotros que no hicimos esto, pero bueno, Dios sabe, inmundicias, vamos, los jovencitos tienden a darse ciertas libertades de suciedad, de inmundicia, y todavía quieran, porque tal vez los papás les enseñaron, en la iglesia se comenta o se dice, no, pero Dios está conmigo. ¿Quién le dijo? Si está haciendo cosas sucias, inmundas, ya se entiende, ¿verdad? ¿Quién dijo que Dios, y no se está refiriendo exactamente a este criterio que referimos aquí, pero con ello se está diciendo que es algo sucio, es algo inmundo? Bueno, ¿quién les ha dicho que sí? No, pero, no, hermanos, y por eso no se genera temor en el corazón de los jovencitos y tienden a darse libertades. Y todavía presumiendo de que Dios puede estar ahí. ¿Quién les dijo? Ah, sí, yo sé quién les ha dicho. El diablo. Sí. Pero no solo los jóvenes, también los adultos, también los grandes. Y también todos, hasta los de la tercera edad, hermanos. Todos. No pretendamos, y se los voy a repetir para que se acuerden, no pretendamos fabricar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros participamos de cosas sucias, inmundas, y si eso les molesta, y si eso les desagrada, pues les seguirá desagradando hasta que Dios me llame. Y si me permite seguir predicando, porque jamás pienso desistir de eso, porque estoy basado en la palabra de Dios. Bueno, así es que, hermanos, tal vez alguien diga, y aquí es donde me entra, pues diríamos, una preocupación por enseñar de manera más amplia estos conceptos. Podrían entristecerse, podrían desanimarse y decir, bueno, pues ya el hermano Fernando ha dicho esto, entonces pues yo ya no tengo esperanza, así que... No, hermano, no. Por favor, no vayan a pensar así. Procuramos dejar claro todo, pero también hay algo más que quisiera decirles. Y espero que esto contribuya para que la iglesia sea cada vez más celosa, para que la iglesia sea definida y no estar aceptando como iglesia cuestiones desordenadas o sucias. Como padres, no permitir que se profanen nuestros hogares, si de veras queremos que Dios esté entre nosotros. Y sin darnos cuenta se hace, Dios sabe, pero si nos damos cuenta y, como decimos, nos hacemos de los desentendidos, Dios nos llamará a cuentas también. Bien, pero quiero decirles algo más, hermanos. Si la santificación es la condición para que Dios pelee nuestras batallas, debemos saber y creer que Dios mismo ha hecho provisión para que esa santificación, para que esa purificación de nuestras vidas se haga una experiencia real.
Esto corre por cuenta de Dios también, que viene a santificarnos, porque Dios quiere estar con nosotros, hermanos, y en los momentos difíciles quiere estar ahí presente peleando nuestras batallas. Y lo hace por medio del bautismo. Y de acuerdo a Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 11, está la exposición esa. Y después del versículo 11 ya viene el 14, y como se les da el artículo, ustedes pueden revisarlo, hermanos, si no quiero distraerme leyendo las citas bíblicas. Ahí está escrito, ustedes lo podrán buscar. Dios quiere ayudarnos, y para que, como dice el versículo 14, para que estemos bajo su gracia, pero se está exponiendo en el contexto de bautismo. ¿Está bien? Dios ha hecho provisión, ha llamado al bautismo para que así nosotros entremos en ese proceso de purificación. Pero nosotros ni supimos ni sabíamos que el bautismo, bueno, por eso volvemos a Dios y nos ponemos a cuentas. ¿Está bien? Dios en su infinita misericordia puede ayudarnos si nosotros no comprendimos bien lo que estábamos haciendo. A más de los votos bautismales que puede darse cuando Dios nos permite en un momento dado, bueno, son las oraciones que pedimos a Dios donde rogamos nos perdone, pero que podamos participar de esa experiencia maravillosa del bautismo, y Dios lo permite para que se manifieste, para que estemos bajo su gracia, dice el versículo 6, 14. Y en ese contexto de Romanos, y así librarnos de aquello en lo que antes estábamos sujetos, y entonces poder vivir en el Espíritu. Y dice el versículo 6 del capítulo 7, ya nos pasamos al 7, y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ya no conforme al régimen que determinaba nuestra vida, que era la carne, la ley, ahora es el Espíritu. Y aquí se está hablando ya de la asistencia divina a través de su Santo Espíritu para que vivamos en el Espíritu. Ya en el capítulo 8 se nos hablará más ampliamente de la vida en el Espíritu, ya lo hemos dicho. Solo basta citar los versículos 1 y 2 y permítame leérselos así, de rapidito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Dios se ha manifestado para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, y por lo consiguiente, su Santo Espíritu se manifestará en nuestras vidas. Manifestándose el Espíritu Santo, nuestras vidas están purificadas y podemos hablar de la presencia de Dios que se mueva en nuestro campamento, en nuestra vida, en nuestra iglesia, hermanos. Pero si se sigue esta secuencia tan esencial. Es por eso que en el libro de oración, que varios de la iglesia lo tienen, si no todos, bueno, ya habrá la oportunidad de imprimir otros más. En el libro de oración encontramos la oración personal, donde se recomienda lo siguiente. Partiendo de la palabra de la Escritura, pedimos a Dios 4 cosas esenciales en la oración personal. ¿Cuáles son estas 4 cosas esenciales? 1, pedimos a Dios que ilumine nuestra jornada con esa luz bendita, como ya se dijo en el versículo anterior que expusimos, 28. 2, que nos preserve del pecado. Sí. 3, que nos haga fieles y fuertes para cumplir nuestra tarea. Pero 4, que Dios nos haga avanzar en la santificación.
Dios nos concede el don de su Santo Espíritu y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y hemos de pedir cada día que Dios nos permita avanzar en la santificación. Y eso nos permitirá la dicha de contar con la presencia de Dios. Y cuando estamos en crisis y vamos a luchar y vamos a rogar la presencia de Dios para que pelee nuestras batallas, nuestras guerras, nuestros conflictos, Dios se ha de manifestar porque estamos buscando su gracia para avanzar en la santificación. Y es bueno que pidamos estas cosas en la oración de la mañana. Y termino con lo siguiente, hermanos. Ya en el Nuevo Testamento hay mucho que decir de esto, pero nada más voy a ir a alguna porción. La guerra santa en nuestro tiempo, eso es en el Antiguo Testamento, esos son los israelitas, es más, antes de los reyes se dio todo eso, ya después de los reyes, pues ya ellos ya no dependían tanto de Dios, ya no había guerras santas, es cierto, sí, pero también es cierto que hoy ustedes y yo estamos llamados a participar de esa guerra santa, también ahora. No ayer, no en las mismas características bélicas como se dio en el Antiguo Testamento, pero sí con otras características, claro que sí. En el tiempo y la cultura en la que nos ha tocado vivir, nuestras guerras santas ya no se dan en el conflicto bélico como en el Antiguo Testamento. Hoy toman formas variadas y definidas. Crisis con nosotros mismos, donde hemos de luchar con la ayuda de Dios. Crisis con el prójimo, cuando éste se convierte en nuestro enemigo y ofende o agrede hasta físicamente. Y ahí necesitamos que Dios luche en nuestras batallas, participe en ellas. Pero también tenemos las batallas espirituales. Y aquí podemos ir a Efesios, y si quieren ser prontos ustedes para buscarlo, voy a invitarles que leamos estos versículos que ustedes conocen tanto, o algunos de ustedes. Me refiero a los versículos 10 al 13 del capítulo 6. Y dice así, si ya lo tienen, si no, escúchenme. Versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está usando conceptos que en el Antiguo Testamento se exponen ahí, no solo en el Salmo 18, sino también en otros tantos salmos más y otros pasajes del Antiguo Testamento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Guerra santa, hermanos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, como lo tuvieron los israelitas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Este es el lenguaje, hermanos, de guerra santa. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la crisis, del problema, de la lucha, del conflicto, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos firmes. Y es lo que Dios quiere, no que caigamos, sino que nos mantengamos firmes. Y de parte de Él está su gracia. Ya Efesios continuará exponiendo bellamente lo que continúa, hermanos, que ustedes pueden leerlo. Pero si algo quiere Dios es que ustedes y yo seamos victoriosos
Y para eso Él ofrece estar con nosotros en nuestro campamento, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Él quiere pelear nuestras batallas, pero hemos de buscar esa santificación, bendita esa gracia de Dios. Y debemos armarnos con la armadura de Dios, porque la vida cristiana está en el campo de batalla. Y ahí definimos nuestra verdadera condición espiritual. Lo más maravilloso es que Dios está de nuestra parte. Cumplamos la condición que exige Dios y se mueva con toda libertad. Y aprendamos quién es Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Porque es cierto, preocupa el que tú no estés con nosotros por la condición en la que estemos, pero también es muy cierto y muy maravilloso que tú has hecho provisión para que podamos gozar de tu gracia y que el descenso de tu Santo Espíritu, la permanencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, nos permite entonces esa santificación que se demanda, que se requiere para que tú te muevas con toda libertad. Tú mismo has hecho provisión para purificarnos, Señor. Queda de nosotros el que busquemos esa gracia, esa bendición, y entonces tú con toda libertad te muevas, actúes y podamos dichosamente ver lo que tú eres para nosotros en estas guerras santas que estamos y debemos estar listos a enfrentar. Gracias, Padre eterno. Gracias. Bendito seas. Sé tú con nosotros y ayúdanos para que encontrando tu gracia y la asistencia de tu Santo Espíritu, cantemos victoria. Victoria en Cristo. En el nombre de Él te rogamos esto. Amén.